Hola Cristina, ¿qué tal? Tenemos el privilegio de contar hoy con nosotros con la profesora Cristina Botella, catedrática de tratamientos psicológicos en la Universidad Jaume I y bueno, una persona con una amplísima experiencia clínica, una amplísima experiencia investigadora y mucha de esta experiencia clínica e investigadora además centrada específicamente en el campo de los trastornos emocionales. Así que, bueno, es una enorme suerte poder contar con ella hoy aquí y que, bueno, nos cuente un poco cuál es su impresión, cuál es su valoración sobre los cambios tan importantes que están ocurriendo en estos momentos en el ámbito de la psicología clínica y concretamente dentro del ámbito de los tratamientos emocionales. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por tus amables palabras. Yo quiero decir que estoy encantada de estar aquí hoy con vosotros y que para mí es un orgullo y una satisfacción formar parte de todo lo que implica el máster, ¿no? El máster de trastornos de la personalidad y el máster de trastornos emocionales que estáis llevando a cabo. Yo creo que es un referente en España y en otros lugares, por lo tanto, si puedo aportar algo, me siento muy honrada. Muchísimas gracias, Cristina. Bien, antes estaba comentando, ¿no? Estamos justo en estos momentos, en un momento, pues no sé si de cambio, de crisis, de crecimiento, depende cómo lo llamemos, podemos enfatizar más los aspectos positivos o los aspectos negativos. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando y han cambiado mucho en los últimos años. Y concretamente en el caso de los trastornos emocionales, empezando incluso por su propia definición. En estos momentos el DSM-5 nos plantea un panorama diferente al que nos había planteado el DSM-3 o el DSM-4. ¿Cuál es tu opinión o tu valoración con respecto a estos nuevos cambios? Pues es verdad, tienes mucha razón, ¿no? Desde un punto de vista de la clasificación de los trastornos psiquiátricos o los trastornos psicológicos, se están produciendo cambios muy importantes que ya empezaron en el DSM-3 en el año 80, pero por lo que se refiere a los trastornos emocionales quizá el cambio ha sido todavía más importante. Generalmente cuando hablamos de trastornos emocionales estamos incluyendo pues todos los trastornos depresivos, hablaríamos ahora, y todos los trastornos de ansiedad, incluso algunas clasificaciones incluyen también otros problemas bajo esta etiqueta o en este marco. Se ha producido, como señalas, cambios muy relevantes desde el DSM-4 al DSM-5. Por ejemplo, pues el trastorno bipolar ya no se incluye está separado, algo que parece bastante sensato, que era realmente muy diferente desde un punto de vista etiológico, desde un punto de vista de tratamiento, desde todos los marcos que nosotros quisiéramos plantear era bastante diferente. Y algo también similar sucede con el trastorno obsesivo-compulsivo, que también ha separado ya desde hace años. Vallejo decía o se refería a este trastorno como la más marginal de las neurosis, y es verdad, o sea, es decir, las características son bastante diferentes. Quedaba raro lo que sucedía en el DSM-4 verlos incluidos en los trastornos de ansiedad, algo que no sucedía en la CIE, y yo estoy de acuerdo con esa separación. Y también algo que ha sucedido, que se ha producido, es la separación como categorías aparte, pues el estrés postraumático y lo que llamaríamos los trastornos relacionados con el estrés, que tampoco se adecuan bien o se incluyen bien en lo que entenderíamos como trastornos de ansiedad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que el campo está un poco mejor clarificado, y eso no quiere decir que esté de acuerdo con el DSM-5 en absoluto. O sea, tiene otros problemas, pero yo creo que tiene muchísimos otros problemas, como por ejemplo la enorme proliferación de trastornos, casi hasta el infinito. Pero yo creo que no es el momento de hablar en general solo del DSM-5, sino por aquello que hace referencia a los trastornos emocionales. Todos estos cambios también, me imagino, han tenido una implicación muy directa, ¿no?, sobre los tratamientos psicológicos para abordar los trastornos emocionales, ¿no? ¿Cómo ves la situación actualmente? Pues yo creo que el tiempo verbal que has utilizado
no refleja exactamente la situación. Yo creo que más que han tenido es que van a tener, o están empezando a tener. Yo creo que eso se va a notar, tienes toda la razón del mundo, es decir, se está produciendo una gran revolución en este contexto, pero todavía, quizá como sucede con la economía, ¿no? Hay cambios muy globales, pero todavía no ha llegado a las consultas de los psicólogos y todavía no ha llegado al quehacer cotidiano de muchos de los profesionales, pero va a llegar, sin duda va a llegar. ¿Cómo podríamos concretar este cambio? Bueno, pues básicamente se produce también desde una perspectiva de psicopatología, es decir, la forma de entender los trastornos emocionales se plantea como, bueno, son trastornos en donde hay cuestiones que les diferencia unos de otros, pero hay muchísimos aspectos que son comunes. Y parece que es más importante ese aspecto común, esa base de psicopatología que pueden compartir, que los aspectos diferenciales específicos. Obviamente desde ese planteamiento la lógica que se sigue es, bueno, quizá conviene abordarlos tomando en consideración qué factores o qué componentes de tratamiento pueden ser transversales, pueden ser generales y que aborden desde un punto de vista de tratamiento de forma mucho más eficaz el trastorno. ¿Por qué? Porque hay mucha parte de comorbilidad y si yo enfatizo esos componentes transversales, quizá elimino ese peligro de que después aparezca, se refleje, bueno, pues ha mejorado la fobia social o el trastorno de ansiedad social, como se diría ahora, pero está repuntando el estado de ánimo deprimido o parece que, bueno, pues hay una ansiedad especial acerca del futuro, es decir, pueden aparecer pequeños elementos que se controlarían mejor utilizando esa perspectiva transdiagnóstica. Esto empezó con Ferber en los trastornos alimentarios y, bueno, los clínicos creemos que fue una gran aportación, fue una gran idea de Ferber y se ha extendido a otros ámbitos, por descontado, se ha extendido a los trastornos emocionales con distintas perspectivas, pues por ejemplo Norton, que lo ve únicamente desde un punto de vista de solo los trastornos de ansiedad, o Barlow, que lo ve incorporando también los trastornos depresivos. Yo tuve la gran suerte de estar en Boston un año, en un año sabático, y en aquel momento fue el curso 2002-2003, el curso académico 2002-2003, y en ese año 2003 en Boston se estaba planteando, se estaba hablando en las reuniones de investigación de justamente estos nuevos desarrollos. De hecho, se publicó el primer trabajo en el 2004 acerca de cómo se podrían tratar y posteriormente han aparecido estudios de casos y se ha publicado un libro magnífico acerca de lo que ellos llaman el Unified Protocol y nosotros, bueno, pues el grupo nuestro lo ha adaptado, no es exactamente el Unified Protocol porque toma también cosas de Marshall Linehan, toma también cosas de otras perspectivas, de las corrientes actuales acerca de la importancia de la aceptación, la regulación emocional, que también es uno de los aspectos fundamentales que subraya Barlow y también, bueno, pues enormes aportaciones que yo creo que enriquecen el tratamiento y que abordan bastante mejor la raíz de los problemas. Yo creo que vamos por el buen camino. Sí, convencida. Antes hablabas, Cristina, ponías sobre todo el énfasis cuando hablábamos de los trastornos, de los cambios en el DSM-5, de las situaciones de trastornos graves, como el trastorno bipolar, como el trastorno obsesivo, como el trastorno por estrés postraumático. Pero lo cierto es que la gran prevalencia de los trastornos emocionales, afortunadamente, no está en los trastornos graves, sino está en los trastornos leves y moderados, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo estamos abordando en estos problemas este tipo de problemática, ¿no? Es decir, los problemas que están afectando a una proporción tan inmensa de personas con depresiones, con problemas de ansiedad leves, moderados, a los que en muchas ocasiones no podemos llegar, ¿no? Para darles el tratamiento necesario? Pues de verdad es que la situación, y sobre todo por lo que se refiere a España, la tendría que calificar como de regular tirando a mala. Hay un inicio
muy, muy importante que se produjo ya hace una serie de años en Inglaterra, lo que se llama el movimiento, el Improving Access to Psychological Treatments, es decir, intentar que todo el mundo que tuviera un problema tuviera derecho, tuviera la posibilidad de recibir tratamiento psicológico si estaba indicado y si además lo quería recibir, como es natural. Y eso suponía, se hicieron una serie de cambios importantísimos en Inglaterra, gracias también a las aportaciones de un economista fundamental, Layard, y se empezaron a plantear cambios muy, 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 muy notables, lo que se llama el modelo, el Step Care Model, el modelo basado en pasos, en donde justamente en los pasos iniciales estaría la gran masa poblacional de personas que sufren, de personas que necesitan apoyo, de personas que necesitan ayuda, y el tipo de ayuda que necesitan no es tan complicado de dar, no se requiere unos conocimientos tan importantes como para dar esa ayuda. Los protocolos de tratamiento para ayudar a esa masa poblacional podrían ser muy sencillos y, en definitiva, se podrían aplicar desde atención primaria o incluso utilizando estrategias más innovadoras. Lo que se está planteando en Australia acerca de decir, grandes posibilidades que ofrece Internet y que ofrecen los tratamientos basados en la evidencia y apoyados por Internet podrían llegar a estas personas aunque vivieran en lugares remotos, aunque no tuvieran acceso a grandes prestaciones muy, muy especializadas, como sí requerirían los trastornos muy graves, como un trastorno bipolar o una persona con un trastorno depresivo mayor con una ideación suicida muy importante, o como una esquizofrenia, o como problemas que obviamente no serían los adecuados para este tipo de iniciativas. Pero como bien indicas, muchísimas personas que están necesitadas de ayuda, por desgracia, no la reciben. Y los grandes recursos en la mayor parte de lugares en Europa y en la mayor parte de lugares en el mundo, hasta el momento se han dedicado a ese 1%, 2%, 3%, dependiendo de los problemas, pero estamos entre el 1 y el 2%, que son los trastornos muy graves, como los que hemos señalado anteriormente. Eso tiene que cambiar, porque los costes a nivel social y los costes que supone a nivel familiar, a nivel personal, son ingentes. El no prestar ayuda a esos problemas da lugar a unas complicaciones tremendas. Y desde un punto de vista económico, como se señaló por parte de Layard, es rentable que la sociedad invierta en proporcionar este tipo de tratamientos muy sencillos a las personas que los necesitan. ¿Qué tipo de estrategias se podrían utilizar ahí? Bueno, pues se están utilizando en otros países ya. Es decir, personas con no gran capacitación, es decir, que no tienen por qué ser súper especialistas en algo, pueden dar protocolos muy, muy, muy estructurados de forma muy eficaz. Y máquinas, las máquinas. Hay programas estructurados que se aplican por medio de Internet, que están muy bien pautados, que están muy bien organizados y que pueden resultar enormemente útiles para las personas. Precisamente ayer se acabó de mandar un artículo en donde, porque hay muchos clínicos que se pueden asustar ante esto, ¿no? Pueden decir, mi paciente requiere mi presencia, mi paciente requiere que yo le apoye, mi paciente requiere que yo le comprenda, y es verdad. Eso es verdad, pero el paciente, además de eso, lo que requiere es la ayuda. Lo que requiere, en primer lugar, es recibir la ayuda, que alguien le diga lo que tiene que hacer y que eso que tiene que hacer sea lo adecuado. Y lo que hemos comprobado en ese estudio, pues básicamente es que la alianza terapéutica es similar con el terapeuta, y la alianza terapéutica es similar con el apoyo proporcionado por el programa informatizado o por el programa basado en nuevas tecnologías. Es decir, que un buen acercamiento dado por personas expertas y ayudando a las personas que lo necesitan no tiene por qué dañar la relación clásica entre un paciente y un terapeuta. No hace falta la relación directa. Ahora lo que se está cada vez investigando más es lo que se llama blended mode, es decir, estrategias combinadas. ¿Qué tipo de apoyo, qué tipo de consejo, qué tipo de contacto es necesario en qué parte del proceso para que el paciente se sienta bien acogido,
se sienta bien comprendido y reciba de verdad el tratamiento que requiere, en la forma que requiere y con el apoyo que requiere y nada más. Y eso obviamente da lugar a que ese tipo de estrategias pueda ser más sostenible y pueda ser más aplicable desde una perspectiva social de recursos limitados en economías con posibilidades de acción limitadas y equilibra lo que supone la ayuda psicológica que tiene que estar al servicio de los ciudadanos y las posibilidades que puedan tener los gobiernos para dar ayuda. Hasta ahora estamos hablando de la intervención. ¿Qué hay de la prevención? Es decir, que cada vez más se está hablando, ¿no?, de la necesidad de generar programas que promuevan resiliencia, ¿no?, que promuevan fortaleza, que nos hagan menos vulnerables a padecer ese tipo de problemas, ¿no? Y en ese sentido está toda la línea de la psicología positiva, ¿no?, que está intentando dar algún tipo de aportación. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre realmente qué aportaciones puede hacer la psicología positiva al campo de los trastornos emocionales. Pues yo creo que muchísimas, ¿no? Nosotros, todo el grupo nuestro, está muy interesado en lo que pueda suponer las aportaciones de la psicología positiva. Precisamente en esta semana se va a celebrar en Oropesa el Congreso Nacional y, bueno, pues vamos a oír allí bastantes intervenciones que yo creo que nos van a resultar de gran utilidad. Pero por el momento está clarísimo que una parte de lo que ha intentado los tratamientos psicológicos es arreglar lo que está mal en las personas, y volver a poner en funcionamiento para que la persona se pueda valer por ella misma en su funcionamiento cotidiano. Pero desde la psicología positiva, un autor de gran relevancia, se llama Mihaly Csikszentmihalyi, plantea que eso no es la única vía que deben tener los tratamientos psicológicos, que los tratamientos psicológicos, además de eso, tienen que promocionar lo que está bien, tienen que conseguir que la persona ponga en marcha enormes recursos que tiene, y justamente eso es el alma de la prevención. Ya en los años 60 se planteaba que la psicología comunitaria, y lo fundamental de la psicología comunitaria era potenciar la prevención. Eso fue un desideratum en los 60, pero no se logró. Lo que se planteaba era, en lugar de quedarse en el despacho y esperar que el paciente vaya a recibir la ayuda, la misión del psicólogo comunitario es salir a la calle, ir a cualquier lugar, a los colegios, a los puestos, a los lugares de trabajo, a las empresas, a cualquier lugar, e intentar prevenir. Bueno, estamos en situación de hacerlo. En estos momentos, afortunadamente, estamos en situación de hacerlo. Y la psicología comunitaria justamente puede cristalizar uniéndose a estos nuevos desarrollos que promueve la psicología positiva para lograr avances fundamentales. Se ha planteado en el 2011 por un autor de enorme relevancia en el campo, Alan Kazin, lo que él llama la necesidad completa de, utilizando un lenguaje de los ordenadores, rebooting, que querría decir, si mi ordenador no funciona, vamos a reinicializarlo, vamos a ver qué podemos plantear para que esto de verdad se produzca. Es mucho más allá que una revolución, es cambiar por completo la forma de hacer clínica y cambiar por completo la forma de hacer investigación en psicología clínica. Y eso quiere decir que vamos a modificar nuestra forma de entender los problemas, como por ejemplo puede ser un planteamiento transversal, y que vamos a cambiar nuestra forma de intervenir en los problemas. Vamos a generar no un modelo, sino distintos posibles modelos de actuación dependiendo de qué persona o qué grupo de personas o cómo está la situación, cómo podemos mejor funcionar para ayudar de forma más eficaz a cuantas más personas mejor. Esto quiere decir cumplir la famosa afirmación de Paul en los 60 también, de qué tratamiento, para quién, en qué momento, de qué forma y en qué circunstancias. Y esto, retomando la pregunta que me hacías, es fundamental. ¿Cómo podemos instilar, si queremos prevenir, cómo podemos instilar fuerza, capacidad de afrontamiento, en definitiva, resiliencia en las personas? Hemos desarrollado un programa
que se aplica basado en principios de psicología positiva y que se aplica también por medio de internet, se llama Sonreír es divertido. El nombre a algunas personas no les gusta mucho porque precisamente está pensado para abordar problemas que hacen sufrir a las personas y alguien puede entender que, bueno, si yo estoy sufriendo mucho, no me hables en este momento de sonreír. Pero cuando entran en el programa se dan cuenta que está todo pensado para enseñarles a sonreír. Está todo pensado para que puedan empezar a vivir de otra forma. Está todo pensado para que sean capaces de desenvolverse de modo más eficaz, de modo más sano, de modo más útil, de modo que les pueda permitir vivir con un mayor nivel de felicidad, si somos capaces de hablar de felicidad, o con, por ser más modesto, con un mejor nivel de bienestar. Que si nosotros, como terapeutas, se supone que somos expertos en cambio, ¿no? O que una de las cosas que nos interesan es el cambio, ¿no?, en las personas. Pero a veces cuando estamos en situaciones tan cambiantes como ahora, estamos viendo, ¿no?, cambios a niveles de psicopatología, cambios a niveles de intervención, etcétera. Incluso nosotros mismos podemos experimentar el miedo que muchas veces experimentan los pacientes a ese cambio, ¿no? Como yo sé que tú eres una persona tremendamente optimista y eres una persona que para mí los cambios son un reto y una oportunidad, me gustaría que dieras unas palabras a los estudiantes que nos están escuchando en estos momentos sobre cómo ves tú que es el futuro del abordaje de los trastornos emocionales y que les animaras de algún modo, bueno, pues a ir incorporando poco a poco todas estas cuestiones tan interesantes que estás comentando y que son el futuro próximo. Lo que planteas es un verdadero reto, ¿no? Yo creo que es lo más importante y lo más interesante que podemos, desde luego bajo mi punto de vista, ¿no?, que tomar en consideración desde un punto de vista de lo que yo me considero. Yo me considero pues una profesora de universidad que tiene ante sí alumnos, que es lo mejor que nos puede suceder, interesados en aprender, lo mejor que nos puede suceder. Y sobre todo cuando esos alumnos llegan ya, no solamente a nivel de formarse como profesionales, que podríamos hablar en ese caso de máster, sino que llegan a nivel de formarse como investigadores, que llegan a nivel de doctorado. Bien, ¿qué es lo que está ahí? Yo creo que es nuestra obligación transmitirles que el cambio es posible. Y no solamente transmitirles que el cambio es posible, sino que el cambio es necesario. O sea, que es completamente necesario, que ellos justamente van a ser los hacedores de ese cambio. Está en sus manos, o sea, nosotros hemos podido hacer el cambio que hemos podido hacer en nuestras vidas y en nuestra profesión, pero el cambio como evolución de la especie humana no va a cambiar jamás hasta que a lo mejor estalle nuestro sol y desaparezca la especie humana, pero estamos en un punto del camino y es a ellos a los que les corresponde continuar ese camino. Yo creo que están en una situación magnífica, pero no puedo dejar de pensar que nosotros también la tuvimos. O sea, cuando yo llegué y empecé a impartir mis primeras clases en la universidad, lo que yo impartía en aquel momento, estoy hablando del año 80, del año 81, principios de los 80, lo que yo impartía en aquel momento como los tratamientos psicológicos no tiene nada que ver con lo que explico ahora. No tiene nada que ver. Afortunadamente, para las personas que padecen algún trastorno psicológico, la situación ha cambiado de forma radical. O sea, toda la investigación que se llevó a cabo en los años 80 acerca de los modelos cognitivos y los nuevos modelos para entender los trastornos psicológicos decantó una serie de componentes, decantó una serie de estrategias de evaluación, decantó una serie de armas que tenemos para tratar muchísimos trastornos. No podemos decir que todo esté resuelto, pero muchísimos problemas sí que los hemos empezado a vencer. Ahora, el reto no solamente es que esos problemas que hemos empezado a vencer, como por ejemplo el trastorno de pánico o como por ejemplo el trastorno depresivo mayor, hemos empezado a vencer de forma individual, los venzamos desde planteamientos más profundos de vulnerabilidad psicopatológica, es decir, lo que llamaríamos podemos
no solamente modificar la forma de actuar de estas personas, sino podemos cambiar la vulnerabilidad que presenten para que en el futuro haya menor probabilidad de que desarrollen un trastorno. Eso es un enorme reto. Eso es decir, estamos llegando, y vamos a profundizar mucho por ahí, estamos llegando a lo que se consiguió en medicina con las vacunas, estamos llegando a erradicar problemas, o estamos llegando a lo que llamaríamos, como decías, personas y seres humanos mucho más resilientes desde un punto de vista psicológico. Bueno, yo creo que la tarea es infinita, ¿no? Y el tener trabajo es lo que nos ata a la vida. Tener trabajo que sea gratificante y que sea tal es uno de los anclajes que tenemos con la vida. Por lo tanto, si somos capaces de instilar ese tipo de ilusión y si somos capaces de instilar ese tipo de reto hacia el futuro y reto personal hacia lo que pueden hacer en nuestros estudiantes, yo creo que vamos a conseguir que estén mucho más contentos en sus vidas, y yo creo que además eso se va a traducir en actividad mucho más útil para la clínica cotidiana, que permite ayudar a muchísimas más personas. Gracias por tus sabias y por tus animosas palabras. Estoy totalmente convencida de que los estudiantes van a encontrar en cada una de ellas un tesoro, una pequeña joya que aplicar en su formación. Muchas gracias, Cristina.